pero también muy diferente. Y el libro de Jueces, hemos visto hasta ahora, es un libro muy peculiar, especialmente por las cosas que pasan. Pero algo que sí es real es que este libro no esconde la pecaminosidad del hombre. No lo va a esconder. Todos los jueces que vemos en el libro de los jueces son hombres quebrantados, hombres pecadores, hombres que fallan a Dios. Y lo más que vemos en jueces no es tanto la pecaminosidad del hombre, es la gracia y la misericordia de Dios, a pesar del pecado del hombre, que Dios opera y es bueno y cuida a su pueblo. Eso es lo que nos maravilla a nosotros, de cuán malvados somos. Dios sobrepasa la maldad con su bondad y su misericordia, a pesar de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver un tema, el tema que yo le he puesto es, con Dios no se puede negociar. Con Dios no se puede negociar. Cuando yo estaba en Kuwait, nos dieron una oportunidad para ir al pueblo central de Kuwait, que se llama la ciudad de Kuwait, Kuwait City. Y entramos allí, fuimos allá, y había más de, en una carretera, una calle, había más de 10 o 20 tiendas de oro que vendían oro. Y el oro que venden allá es de 18 quilates para arriba, hasta 24, que es el más puro. Y pues yo era joven y yo vi eso y entré en una de las tiendas y yo vi unas cadenas bien lindas. Y algo que me llamó la atención es que habían cadenas de oro. Tenía una prenda, algunos que tenían hasta una cruz. Y yo, wow, estos hombres que son musulmanes, no les importa, ellos lo que quieren es dinero. Y están dispuestos a vender su alma para ganar más dinero. Pero ese no es el punto es que yo entro allí, veo una que me gustó mucho, la forma que era, y le pregunto al hombre, y él sabía un poquito de inglés, y le pregunto cuánto cuesta la cadena, y él me dice un precio bien alto. Y pues yo empiezo, yo dije, no, yo no voy a comprar esto. Entonces le voy a dar la espalda y él dice, espérate, te lo voy a bajar $40. Y yo, ahora sí, ahora el juego empezó. Yo soy bien competitivo, entonces yo lo traté de bajar más. Y ahí yo luchando con él y estaba negociando con él y logré bajar los $100 menos el precio original. Y fue como fue como un arrebatamiento de emociones. Yo estaba tan alegre. Y hasta me sentí que hice algo malo, pero me salí con la mía. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero fue como un arrebato de momento y estaba tan alegre. Yo, wow, mira, gané. Le gané a él. Y cuando estoy caminando y él me dice, nah, él todavía ganó mucho dinero. Tú no saliste con la tuya, él ganó mucho dinero. Lo único que ellos los hacen alto para bajarle un precio a propósito, para que tú te sientas como que tú has ganado algo, cuando en realidad él fue que ganó, tú no. Pues en el mundo de negocios eso es algo muy natural y muy normal. Negociar con personas precios, negociar con personas ciertas cosas. Pero con Dios no hay negocio. Dios, con Él nosotros no podemos negociar. Ni nuestra moralidad, ni aún nuestro hacer. Y una lección que vamos a ver es que con Dios nosotros no debemos ni podemos negociar con Él. Sus decretos y llamado a la obediencia son innegociables. Es decir, Dios llama a salvación. Por su gracia nos salva y esa salvación es para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Yo no obedezco para ser salvo, Dios me salva para yo ser obediente. ¿Me entiende? Una gran diferencia entre los dos. Entonces, ¿por qué nosotros miramos la vida de la gente? Porque la vida de la gente nos dice si son salvos o no. Tu vida refleja si verdaderamente eres salvo o no lo eres. Por lo tanto, tú y yo no podemos negociar nuestra moralidad, nuestra ética, nuestra manera de vivir con el Señor. Ya está establecido.
Nuestra tarea es obedecer lo que Dios ha llamado a su pueblo a hacer. Y sus mandamientos, como dice Primera de Juan, no son gravosos, son buenos para nosotros. Nos cuida de pecar, nos cuida de la maldad. Así que hoy vamos a ver hombres que creían que podían negociar con Dios y ver el resultado final que pasa cuando hacemos eso. Si están conmigo, vamos a dar lectura a Jueces capítulo 10, versículos 6 al 16. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirviendo a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces encendió la ira del Señor contra Israel, los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año, y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí, y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, y ellos los libran en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él, Dios, no pudo soportar más la angustia de Israel. Acompáñame a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por tu misericordia, como vemos al final de este texto. Y te ruego, Señor, que tú veas nuestra aflicción, que tú tampoco soportes más nuestra angustia del pecado, pero que a la misma vez tú pongas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad y nos puedas llevar hacia Cristo nuestro Señor. Señor, te ruego que si hay alguno hoy que no conoce a Cristo, que a través de tu palabra tú salves a algunos, tengas misericordia de ellos y dale salvación. A ti te damos la gloria, a ti queremos adorarte y a ti, Señor, queremos exaltarte. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Aquí en esta sección tenemos una introducción a la apostasía de Israel y los dos pueblos que Dios usó para castigar severamente a Israel. De hecho, de aquí hasta el capítulo 16, versículo 31, esto es una introducción de toda esta calamidad que va a sufrir Israel por causa de su abandono del Señor. Los extremos de la apostasía de Israel fueron liberados por dos hombres con carácter sospechoso. Esa es la realidad. Israel, al igual de extremo que pecaron, Dios envía dos jueces extremos con carácter muy sospechoso. Tanto Jefté, que vamos a ver en este día, en el capítulo 11 y 12 al 7, y Sansón 13 al 16. Hoy no vamos a ver Sansón, hoy vamos a enfocarnos en Jefté. Estos dos hombres son contemporáneos. Jefté estaba en el norte de Israel. Sansón estaba en el sur de Israel.
Y vemos en estos textos que vamos a ver en un momento, qué pasó con el norte de Israel al ser Jefté enviado para salvar o para rescatar a Israel, aunque fue de una manera muy, muy extraña. Pero en esta sección vemos Dios hablando a Israel. No sabemos si fue esta conversación con un profeta o si fue cuando estaban reunidos. No sabemos cómo Dios habló con Israel. Pero lo que sí sabemos es que Dios empezó a hablar con ellos. Y no fue él que inició la conversación, fue Israel por el dolor que estaban sufriendo, por la calamidad, por el sufrimiento y angustia que estaban sufriendo, por causa de adorar falsos dioses. Ellos abandonaron, dice el texto, al Señor. Dice en el versículo 6, abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Pero fueron fieles servidores de los Baales, Astarot, los dioses de Aram, los dioses de Sidón, dioses de Moab, dioses de los amonitas, los dioses de los filisteos. Wow, una colección, por si acaso uno no funciona, tengo el otro. Esto es lo que se llama un sincretismo total en Israel. Ellos añadieron a su fe otras religiones. Cuando yo estaba en Puerto Rico, una de las cosas que yo vi de mucha gente es que todo el mundo hablaba cristianés. Es decir, todo el mundo sabía el idioma de cristiano, pero no eran creyentes. De hecho, había uno que yo conocí que él practicaba el budismo en la meditación. Era católico, iba a la iglesia católica todos los domingos. Después iba a una iglesia carismática y los miércoles iba a una iglesia bautista. Y cuando yo lo confronté, le dije, ¿pero por qué tú haces eso? Bueno, de todo eso, una tengo que pegar. Una tengo que sacar bien de todas esas. Y eso es lo que vemos hoy día. Esto está dando luz lo que vemos hoy día. Déjame ver si con una de estos yo pego, a ver si puedo ir al cielo. Así que voy a ser fieles a todo esto de alguna manera. Y tal vez uno de estos dioses va a tener misericordia conmigo porque lo serví. Así no funciona la cosa. Se conoce como sincretismo, añadir diferentes cosas a la fe cristiana. Vemos que Dios los abandonó. De hecho, en Romanos capítulo 1, en 3 ocasiones, Dios dice que cuando el pecado llega a un extremo, Dios abandona, Dios se va del lugar. Y el abandono es de la siguiente manera: Dios los entrega a su maldad. Y esto fue exactamente lo que pasó aquí en estos versículos. Dios los entregó a ellos. Ustedes quieren esto, aquí está, te lo entrego yo a ti, a estos dioses. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que Dios les había advertido desde un principio. Si ustedes siguen estos dioses ajenos, les va a ir mal. Nosotros no somos muy buenos escuchando. Por eso la Biblia repite muchas veces los mandamientos, porque somos buenos olvidando. Vemos en los versículos 8 y 9 cómo Dios los entrega a ellos. A tal punto que después Dios dice que pídele a ellos que te rescaten. ¿Por qué me están pidiendo a mí? Ustedes lo están sirviendo a ellos. ¿Por qué no le pide a ellos que los ayude? Vemos en el versículo 10 la realización de los israelitas. Ellos se dan cuenta que han pecado contra Dios y que han abandonado al Dios en servir a los Baales. Y ahí es donde Dios responde. Le responde demostrando su fidelidad. Yo los rescaté a ustedes. Los rescaté de los egipcios, los rescaté de los amorreos, los rescaté de los amonitas, los rescaté de los filisteos. Y aun cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, los maonitas son los mismos madionitas, clamaron a mí, yo los libré de sus manos. En toda ocasión Dios los libró a ellos de sus enemigos.
Es una demostración otra vez de la misericordia de Dios hacia Israel. Israel neciamente sirvió a dioses de sus enemigos y ellos los afligían a ellos. Esto es una acusación a nuestro perverso corazón de ir tras cosas, aun cuando nos trajo aflicción, y ser tan atrevidos de sustituir al Dios verdadero por cosas que nos van a traer aflicción. Otra vez, esto es un espejo de nosotros. Nuestro corazón, nuestro malvado corazón siempre quiere ir tras otras fuentes, otros dioses. Queremos sustituir al Dios vivo y verdadero, el que es bueno, por otras cosas, otros dioses. Creemos que estas cosas nos va a hacer bien o nos va a dar a nosotros la felicidad que tanto anhelamos. Reemplazamos a Dios por el sexo, reemplazamos a Dios por la comida, reemplazamos a Dios por el trabajo, reemplazamos a Dios por el dinero. Hacemos cosas atrevidas para ir tras esas cosas. Creemos que esas cosas nos van a dar felicidad y vemos una y otra vez en la Escritura que ir tras otras cosas que no son el Dios vivo y verdadero nos va a traer dolor. Nada ha cambiado bajo el sol y tú no eres la excepción. Tú y yo no somos la excepción. Ir tras otras cosas más que a Dios te va a arruinar la vida. Y algunos de ustedes se van a ir de aquí, yo no lo creo. Eso es lo triste de este momento. Que algunos se van a ir y van a decir, en mi caso es diferente. No, yo correr detrás del mundo, a mí no me va a pasar nada. Y el pecado es invicto hasta ahora. Todo el mundo va a llegar al sepulcro, tarde o temprano. Nadie ha ganado contra el pecado, excepto una persona, Cristo Jesús. Ahora, déjame usar la lógica un momento. Si una persona venció la muerte y el pecado, ¿no creen que vale la pena seguirlo? Eso es lógico, ¿verdad? Eso tiene sentido. Yo no voy a decir sentido común porque ya no es común. Pero tiene sentido. Seguir al que venció la muerte, seguir al que venció el pecado, tiene sentido seguirlo a Él porque Él lo hizo, Él lo logró. Él mató para siempre el pecado y la muerte en su crucifixión y en la resurrección. ¿Y por qué no lo seguimos? Y creemos que nosotros la podemos reinventar. En mi caso es diferente. Ay, necio corazón. ¿Cómo tú te crees que tú eres la excepción? Romanos 3 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Yo tengo que darle fuerza a esta introducción porque vamos a ver malas decisiones por causa de querer negociar con Dios. Ahora los israelitas se creen especiales y ellos le dicen a Dios, versículo 15. Hemos pecado. Oh, qué bueno, tienes razón, han pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Ah, qué piadosos suenan ellos, ¿verdad? Hasta la próxima oración. Aquí lo dañan. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Sabes lo que están diciendo? Tan pronto tú nos libras, vamos a volver. Eso es lo que están diciendo ellos y lo prueban en el capítulo 12 después. Ellos quieren un alivio temporal, así somos nosotros. ¿Quién aquí, no levante su mano por favor, quién aquí le ha dicho a Dios, Dios, si tú me das este trabajo, yo te voy a servir? Te voy a servir, Señor, si tú me das este trabajo. Si tú me das esta mujer, si tú me das este hombre, te voy a servir por el resto de tu vida. Y nos da amnesia.
tan pronto Dios nos da lo que hemos pedido. Nos olvidamos de Dios por completo. Esto mismo es lo que está pasando aquí. Ellos querían alivio y ellos hablaron cristianés, ellos hablaron las palabras correctas. Hemos pecado contra ti. Hasta hicieron obras, hasta dejaron. Mira lo que dice el versículo 16. Y quitaron los dioses extranjeros en medio de ellos y sirvieron al Señor. Hicieron obras para quitar los dioses extranjeros, pero algo falta grandemente aquí. No hubo arrepentimiento. Esto es un acto. Negociando con Dios. Dios, si tú, mira, vamos a quitar esto, vamos a hacer esto, te vamos a servir, pero si hacemos esto, entonces tú nos libras a nosotros. El negocio no le sirve a Dios, este negocio no le beneficia a Dios para nada. Lo que beneficia, el único que beneficia aquí es Israel, porque pueden seguir en su pecado después. Por ahora vamos a dejarlo, pero tan pronto tú nos rescatas, vamos a volver a esto. Y el arrepentimiento es el medio de gracia de Dios para dejar el pecado, dejar los ídolos, pero ir tras a Dios en Cristo Jesús y vivir para Él para siempre y estar seguro en Él. Eso no lo querían ellos. Porque después vemos qué fue lo que movió a Dios. No fue su falso arrepentimiento, eso no lo fue. ¿Qué fue lo que movió a Dios a responder? La angustia que tenía Israel. Noten el texto, versículo 16 al final. Dice, y Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. Él los amaba. Imagínate un hijo, tú le estás enseñando una lección. Le quitas su juguete porque no quiere compartir con otros. Le quita el juguete. ¿Qué es lo que un niño normal va a hacer? Gracias, Padre, por quitar el ídolo de mi corazón. Agradezco su amor por mí, por haberme quitado esta cosa que es un estorbo en nuestra relación y me causa a mí pecar contra ti. Eso es lo que un hijo normal hace, ¿verdad? No, a menos que, bueno, quizás mis hijos son defectuosos y los tuyos no, pero los míos actuaban diferente. Tú le quitas algo, ¿qué hacen? Se tiran al piso y empiezan a llorar. Y empiezan a gritar. Y cuando no pueden ganar, después de angustiar, después de que no pueden ganar, van a negociar. Esto es lo que pasó aquí. Pero como Dios es un Dios de compasión y de misericordia, Dios le quita, vamos a ver cómo Dios le quita ahora la angustia a Israel. Esto no fue que Dios se rindió al negocio que Israel quiso hacer. Esto es una demostración de la misericordia de Dios, aún a los incrédulos. Aún si tú no crees en Cristo, Dios sigue siendo misericordioso y lleno de gracia contigo. La pregunta que te voy a hacer, y esto lo espero que ustedes respondan bien. ¿Van a responder con arrepentimiento y fe? Y si Dios lo permite, bautismo también. ¿O vas a responder, ahora voy a seguirte, pero tan pronto se me abre una puerta, mejor me voy por allá? Vemos después en los versículos 17 en adelante cómo ellos buscan ahora un salvador, alguien que los salve. Dios todavía no respondió, pero sí se angustió el Señor por el dolor. Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. A Él le dolió que ellos estaban así sufriendo. Pero hasta ahora Dios no ha dicho nada. Y quiero que ustedes vean eso. Eso es muy importante. Ahora vamos al versículo 17 al 11. Dice, entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros, ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será caudillo o jefe de todos los habitantes de Galaad. Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad
el padre de Jefté, era el padre de Jefté, perdón. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Perdón. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para pelear contra los si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré yo el jefe de ustedes. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Así que vemos aquí Israel, especialmente los de Galaad, buscando un Salvador. Hay un escenario aquí, como un cambio de enfoque. Y vemos unos hombres buscando a alguien que los va a liberar. Ellos han tenido una historia hasta ahora, cuando Dios siempre ha provisto a alguien que los iba a librar a ellos. Entonces ellos fueron a buscar este alguien. Y están buscando un guerrero. Ellos tenían alguien en mente que los podía librar a ellos. Y empezaron el negocio. Si alguien, noten la palabra sí, que se repite mucho. Si este viene, nosotros lo vamos a hacer jefe de nosotros. Aquí haciendo un negocio. ¿Y a quién buscan? Bueno, no hay más nadie. Vamos a buscar a Jefté. Nadie más. Tienen muchos líderes, pero no hay liderazgo. Entonces los ancianos se van y buscan a este hombre. Y noten, vamos a ver unas características de este hombre en unos momentos. Ellos están en el campo de batalla. El escenario es que Dios no está con ellos y ellos están sin líder y van a ir a guerra. Están desesperados. El guerrero de Galaad, vemos en versículos de 1 al 3, es como si fuera un paréntesis aquí. El narrador aquí va hacia atrás y nos da un poquito de historia de quién es este hombre Jefté. Ellos quieren un líder. El texto nos envía hacia atrás un momento para darnos una explicación de este hombre. ¿Quién es este hombre? Bueno, la Biblia nos da aquí unas características de él. Lo primero que sabemos que Jefté dice ahí que era un guerrero valiente. Eso es importante. No tenía miedo a la muerte. No tenía miedo a pelear. Eso significa que era un hombre fuerte, un hombre que sabía pelear. O sea, tú puedes ser valiente, pero un valiente si no sabe pelear no es un buen guerrero. Pero él tenía las dos cualidades. Él era un guerrero, le gustaba la pelea y era valiente. No tenía miedo. Vamos bien, ok, check. Y aquí donde la cosa se pone un poco difícil. Hijo de ramera. Espérate. Fue un accidente, por decirlo así. Él es producto de pecado. Y los hermanos lo rechazan. Hasta lo sacan de allí. Cuando ya habían crecido, cuando ellos crecieron, ellos lo echaron fuera. Pero él era hijo de Galaad, que es el mismo nombre que el nieto de Manasés, que es hijo de José, del área donde ellos viven.
Otra cosa que sabemos de Jefté es que no estaba cerca de la guerra en ese momento. Él estaba más al noroeste de los territorios de Israel, cerca de Siria, es donde está Tob. La pelea era más en el centro norte de Israel. Él estaba muchos kilómetros, aproximadamente 40 o 50 kilómetros fuera de allá. Es una larga distancia. Él no podía montar un Uber y llegar allí el otro día. Allí era o caballo o a pies. Entonces él tenía que caminar, estos hombres, los ancianos, hasta Tob para darle la oferta. Así que hay mucho tiempo que hay entre estos dos, entre la guerra actual y ellos reuniéndose para la batalla. Otra cosa que sabemos de él, era un mercenario. Dice que tenía un grupo de hombres indignos. Carácter es cuestionable. Ahora, estos hombres indignos y en esa área que estaba en Tob, donde estaba Jefté, era un área en donde había mucho robo y habían hombres que robaban a la gente cuando ellos iban de camino hacia Siria. O sea, había un camino hacia allá y estaba cerca del territorio y allí iban la gente. Cuando iban caminando por allí, había mercenarios que iban allá y robaban la gente. A la misma vez, esta gente eran como personas que tú podías comprar para ir a guerra por ti. Entonces ellos realmente eran gente que si mueren nadie va a llorar por ellos. Son rudos, fuertes, rechazados. Su moralidad era bien baja. Eran conocidos por violar mujeres. Eran idólatras. Este es el hombre que iba a guiar a Israel. Este es el hombre que ellos escogieron. Hombre de carácter sospechoso. Un hombre que fue rechazado. Un hombre que estaba con otros hombres indignos. Y déjame decirte algo sobre eso. Tú eres con quien tú estás. Déjame repetir eso. Con quien tú estás, eso es lo que tú vas a hacer. Si tú estás siempre con gente que beban, tenlo por seguro, tarde o temprano vas a beber. Si estás con gente que ve pornografía, tarde o temprano vas a ver pornografía. Eres con quien tú estás. Sí debemos ser sal y luz. Sí debemos de nosotros influenciar la comunidad, pero lo hacemos de lejos, no ahí con ellos todo el tiempo. Y Jefté estaba entre este tipo de personas. Y vamos a ver que este carácter todavía quedó en él. Pero algo que sabemos de Jefté, que era un buen negociante. Es decir, él sabía negociar, era un negociador de primera clase. Ahí llegan los ancianos y él les dice, ustedes me votaron, ¿por qué me quieren ahora? Ustedes me rechazaron, ¿por qué me quieren ahora? ¿Qué él está haciendo? Él está, como decimos en mi isla, está preparando su camita. Él está preparándolos a ellos para ser el jefe de ellos. Él lo sabía, él lo quería. Pero él lo está preparando a ellos para que ellos decidan con más exactitud. No crean que aquí Jefté tiene buenas intenciones. La Biblia nos está diciendo estas cosas para mostrar quién era él. Esta conversación parece mucho a la de Israel con Dios. Si tú haces esto por mí, nosotros hacemos esto por ti. La diferencia es que Jefté tenía un precio y quería ser jefe. Dios, tú no lo puedes pagar, tú no lo puedes comprar. Israel rechaza a Jefté. Israel rechaza a Dios. Después quiere que él lo rescate. La diferencia es que a Dios no lo puede manipular ni tampoco tiene precio. Jefté sí. Pero él necesita una garantía para que esto sea hecho. Él necesita un contrato. Y en el versículo 10 lo obtiene.
Ellos le dicen, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Bueno, ahí está. Eso es lo que él quería. Él quería algo seguro, porque si él va a pelear y él va a perder gente o hasta su propia vida, él quería algo concreto que si él ganaba, ellos tenían que responder. Ahora vemos a Jefté graduarse poco a poco. En el versículo 12 en adelante, Jefté empieza a tomar la posición. Hasta aquí vemos que él dice, él habló todas las palabras delante del Señor en Mizpa. Es decir, ellos comprometieron, ellos pusieron a Dios adelante para confirmar este acuerdo y ahora Jefté lo dice en público. Tus ancianos hicieron un acuerdo conmigo para hacerme jefe y lo hizo ante Dios y la multitud. Así que no hay vuelta atrás. Ya él es el jefe de ellos. Y eso es lo que él quería. Lo vemos en el 12 al 28 cómo él empieza. Ahí vemos, ahora vamos a ver la fe de Jefté. Él va de negociador a diplomático a creyente. Dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran, ¿qué hay entre usted y yo? ¿Qué ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté, porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvala ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y le dijeron, así dice Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto e Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciéndole, permítanos, le rogamos, pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consistió. Así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado de Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo a Israel, permítanos, le rogamos, pasar por su tierra y a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jaazá y peleó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región, y poseyeron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Puesto que el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿va usted a poseerla? ¿No posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mayor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel y acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón por 300 años. ¿Por qué no las recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra ustedes, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor el juez juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Varias cosas vemos aquí. Jefté está negociando con el rey de los amonitas. Y a la misma vez está comprando tiempo para preparar su ejército para que puedan entonces luchar. Vamos a ver en un momento cómo él fue a diferentes campos, a diferentes ciudades. Ahí
llamando a la gente a guerra para tener un ejército suficientemente grande para luchar contra esta amenaza. Pero esto que está haciendo aquí, estos son mensajeros que están yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Y qué están haciendo esto? Están buscando paz, están buscando una manera para encontrar paz. Así que este tiempo a lo que va un mensajero a un lado, al otro, es tiempo que es para Jefté. Él está usando su habilidad de negociador para su ventaja. Él nunca tenía ninguna intención de entregar tierra a ellos. Pero, ¿qué está haciendo? Comprando tiempo que él no necesita desesperadamente. Él está ahí haciendo un más o menos diplomático, negociador, para ver si él logra poder conseguir suficiente gente para luchar con él. Aquí podemos ver por qué está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, 32 y 33. En el versículo 27 vemos que él dice que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Esto es una declaración de fe que él ha dicho. Él confía en la liberación del Señor, que iba el Señor proveer. Yo creo que este momento es impresionante. Aquí se gradúa Jefté. Aquí vemos su fe. Quizá ustedes no han estado en el campo de batalla. Eso no es el mejor lugar estar. Pero cuando tú tienes poca gente contra mucha gente, eso asusta a cualquiera. No importa cuán valiente tú eres. Y Jefté sabía que él no podía ganar esta batalla si el Señor no estuviera con él. Él lo sabía. Él no podía entrar en esta batalla si el Señor no estuviera con él. Y aquí vemos la razón por qué él está en Hebreos capítulo 11. No porque él es tan espectacular y él es un gran hombre, porque él creyó las promesas de Dios. Él creyó en esperanza cuando no había esperanza. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Nos enseña a nosotros qué es la fe. Y Jefté lo mostró en este momento. Él puso sus vidas y la vida de sus soldados en las manos del Señor. Él confió que Dios los iba a librar a ellos. Aquí vemos el Jefté que quisiéramos ver el resto del capítulo. Pero como Gedeón, que después cayó, y cayó terriblemente, déjame decirle. También Jefté nos va a mostrar a nosotros que él cometió un gran error. Esto nos dice mucho y un gran cuidado hacia nosotros, que debemos de tener cuidado. Mucho cuidado. Vemos en los versículos 29 al 40 que él va a la guerra y ahora va a hacer un grave error en su voto. Dice el versículo 29, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad fue donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit. 20 ciudades hasta Abel Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danza. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. ¿Por qué he dado mi palabra al Señor?
no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y le dijo a su padre, que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses, que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, y yo y mis compañeras. Y él dijo, ve. Y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el galadita. Interesante que termina el texto con lo que él quería. Quería ser el jefe de Galaad. Y por una razón u otra el Espíritu Santo ahora lo llama el galadita. ¿Tú querías esto? Aquí está. Este es el precio. Era un dilema con el voto que él hizo. ¿Cómo justificamos o explicamos este voto o pacto que Jefté hizo? Un voto por lo general es un tipo de pacto, pero sin sangre. Es una promesa que yo hago. Cuando se casa un hombre y una mujer, que por si acaso es la única manera que bíblicamente que se deben casar, hombre y mujer, un hombre y una mujer. Déjame repetirlo, un hombre y una mujer son los únicos que se pueden casar. Hacen unos votos, hacen unas promesas. Y dentro de esas promesas hay ciertas cosas que son inquebrantables. Es decir, tú no puedes ir hacia atrás a lo que tú has dicho. Si tú has dicho, yo voy a serte fiel y me caso contigo hasta que la muerte nos separe ante Dios y los testigos, no hay vuelta atrás. No lo hay. Yo sé que vivimos en tiempos diferentes, pero estos tiempos no dictan lo que dice la palabra de Dios. El que hace un voto está obligado a cumplirlo hasta que muera. Aún la locura de este hombre. No hay vuelta atrás. El voto se debe cumplir. Imagínense si Dios se trata a nosotros como nosotros le tratamos a Él. Dios hizo un pacto para salvar a los que creen en Él, en Jesucristo. Los que se arrepienten y creen, Dios los salvará. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el pacto. O sea, Dios se compromete en salvar al pecador. El pecador se compromete en vivir en la gracia de Dios. Muchas veces nos descariamos. Qué bueno que Dios no actúa como nosotros. Imagínate si Dios es como nosotros. Entonces sí tenemos que negociar con Él. En este caso vemos que Jefté parece que estaba en el momento. Y hizo un voto. Ya estaba seguro la victoria. El hecho de hacer este tipo de voto nos muestra a nosotros que pues cualquiera de nosotros podemos caer en cualquier situación. Pero la realidad es que él quería negociar con Dios ahora. Dios, si tú me das la victoria, yo voy a ofrecer primero que sale. Me gustó lo que dijo un comentarista una vez. Él quizá esperaba que sus hermanos salieran de la casa. Que estaba esperando a alguien de su casa. Pues quizá esperaba sacrificar a uno de sus hermanos que lo votó. Y quizás eso va a ser un sacrificio de deleite para él. Y uno piensa, ¿qué estaba pensando él en este momento? En 2 de Reyes 3:27, las mismas palabras vemos del rey Moab cuando ofrece a su hijo como holocausto.
Es un lenguaje parecido del versículo 31 que vemos que dice Jefté. Ahora, en la Nueva Biblia de las Américas y la Biblia de Américas tiene un O, ¿sabe? Como si fuera o será del Señor o lo ofrezco como holocausto. El problema, descansa, es que son las únicas versiones que tienen el o. Ahora, en el hebreo esa palabra puede ser o puede ser i. Todas las traducciones en inglés son i. Y todas las demás traducciones en español son i. Ahora, yo no pretendo ser más inteligente que los traductores ni que los comentaristas. Pero en el texto a mí me parece que el i tiene más sentido. El Señor entrega a los amonitas en las manos de Jefté. Y como que lo menciona bien rápido. 2 versículos. Fue una gran matanza, el Señor recibe la gloria porque Él fue quien los entregó en las manos de Jefté. No dependió de Jefté, fue Dios quien los entregó a ellos. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque no pudo soportar más la angustia de Israel. Pero el punto de controversia es esta. Hay 2 opciones que hacemos con este texto. O Jefté sacrificó a su hija, o la entregó al servicio del Señor. Varios problemas hay con eso. Los 2 tienen dificultades. Porque termina y no nos dice cuál de las 2 es. No nos dice. No nos dice nada más que lloró su virginidad, 2 veces lo menciona. Eso es lo único que nos dice. Ahora, puede ser que ella lloró su virginidad y fue entregada al servicio del Señor. Y el linaje de Jefté murió con ella. O él verdaderamente la ofreció como un sacrificio que la mató para el Señor. Ahora, les confieso que yo he estudiado esto y he leído más de 27 comentarios y he buscado cuál de estas 2 puede ser. Y yo les voy a decir donde yo descanso, pero tampoco quiero perder que si usted quiere creer esto de acuerdo a la evidencia que ha leído, adelante, no hay ningún problema. Porque yo no creo que ese es tanto el énfasis es en el holocausto, sino la necedad de Jefté y las consecuencias que vienen después. Y él querer negociar con Dios. Ahí está el problema. Si la entregó para servir al Señor o si la entregó para matarla, cualquiera de las 2 fue un acto de gran necedad. Ahora, yo creo, porque el libro de Jueces es una cadena y un círculo que va de mal en peor. Israel fue de mal en peor continuamente. Esa es la trayectoria que Jueces nos lleva. No es que Israel fue mejorando, reformándose y haciéndolo mejor, no, fue empeorando cada vez más. Y empieza en el punto cuando hicieron un pacto con un incrédulo. Ahí empieza todo. De ahí para adelante, en el libro de los Jueces, Israel va a un declive continuo de pecaminosidad y depravación. Y el contexto nos muestra a nosotros que ellos habían adorado a 5 diferentes dioses, de lo cual 2 de ellos tenían sacrificios infantiles, es decir, que había que dar un sacrificio de un niño para cuidar la cosecha. Sabemos que Jefté era un hombre malvado y perverso y que por un momento él mostró fe en el Señor. Ahora, cuando Dios me salvó a mí y a ustedes, inmediatamente ninguno de ustedes fue obedeciendo al Señor al 100. A menos que tú seas una cosa rara de este mundo. Y por favor, hable conmigo después, porque yo quiero saber cómo tú lo hiciste.
Pero cuando Dios me salvó, yo tenía todavía malas costumbres. Y de hecho, yo les pido que oren por las dos hermanas que Dios las salvó y ahora han seguido al Señor en bautismo, porque ellas están en un proceso, igual que todos nosotros, de santificación. Hay todavía muchos pecados que todos nosotros tenemos, que tenemos que ser limpiados y tienen que salir de nosotros. Jefté no era la excepción. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que vemos y la palabra que está ahí de holocausto, que es generalmente se usa en la gran mayoría de las escrituras como un sacrificio quemado. Yo creo que él sacrificó su hija. Y esto otra vez es una demostración y una acusación de la depravación continua de Israel. Y todo empezó con un pacto que hicieron con un incrédulo. Y eso nos dice a nosotros, tengamos cuidado con quien nos juntamos, qué decimos y qué hacemos. Tú y yo no somos la excepción. Ahora, esa es mi inclinación. Otra vez, el otro punto, que si ella se fue entregada al servicio del Señor, yo no tengo problema con eso. Porque ninguno de los dos puntos está claro. De acuerdo al contexto, yo descanso allí. Y yo estoy en buena compañía porque de esos 27 comentaristas, más de 20 de ellos están de acuerdo al punto que yo acabo de dar. Y lo dije porque pues, vi en ellos mucha sabiduría de irme a ese punto. Ahora, perdona mi ignorancia, perdona mis limitaciones, pero creo que este texto creo que apunta a eso, a que ella fue sacrificada. Pero no se sienten mal si no están de acuerdo. Tú tienes todo derecho de estar en desacuerdo conmigo. De veras. Lo que no puedes hacer es estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Y como esto es un asunto de interpretación, lo bueno es que aquí nosotros podemos ver que este no es el punto de todo el texto. Ahora él llora, su hija, lloran por su virginidad. Pero este es el clímax también de la necedad de Jefté, porque después vemos que él va de mal en peor. Vemos en el texto después, en el 12, al final, cómo él actúa de acuerdo a eso. Pero antes de eso, permítame dar una aplicación, y yo quiero como que empujar esta aplicación. Lo que sí podemos decir bien de Jefté es que él cumplió su palabra. Aunque fue necio su voto y pecaminoso, él cumplió su palabra. Pero yo veo que eso es una virtud que se ha perdido también. Santiago 4, 3 al 15 dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ten cuidado con los votos que tú haces. Si tú no puedes cumplirlo, no los hagas. Recuerdan el pacto que han hecho con el Señor. Todos los que fueron bautizados aquí hicieron un pacto. Todos los que fueron bautizados bíblicamente hicieron un pacto con el Señor. Hicieron un voto con el Señor. Que Dios será su Dios y que ustedes lo servirán a Él para el resto de su vida. Tómalo serio. Esto es vida o muerte. Esto no es como un contrato que hacemos en el mundo de pagareces de casa o de carro. Estos son implicaciones eternas. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Mateo 5, 33 al 37, Jesús habla de esto. Y él dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puede ser blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Debemos cumplir nuestra palabra. Todo miembro de Iglesia Bautista Central firmaron un acuerdo. Todos. Acuerdo de que van a ser fieles a la iglesia, que van a estar en su grupo de grupo pequeño, que van a diezmar. O sea, que hicimos votos, promesas. Al tú no cumplirlo, estás quebrantando. Ay, pero esto es una iglesia tan legalista. Ay, que ustedes añaden y ponen tantas cosas. No, ¿tú sabes por qué lo ponemos? Porque nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Y todo lo demás procede del mal. Si tú dices que eres cristiano, comprométete a Cristo. Si Cristo te pesa mucho, déjalo. Vete al mundo. Si seguir a Cristo es mucho, lo cual no lo es, porque ligera es mi carga, dice Jesús. Si no puedes, otra vez, los mandamientos de Dios no son gravosos, son para nuestro bien. Dios nos está cuidando a través de sus mandamientos. Y si tú no lo quieres seguir, no lo sigas. No sea la semilla que crece y después se muere. Eso es peor. Y no sea la semilla que es sembrada en buena tierra y crece y da fruto. Si vas a seguir a Cristo, síguelo. Persevera hasta el final. Tristemente, Jefté no perseveró. Vamos al capítulo 2 y terminamos con esto. De 1 al 7 vemos los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas, y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas, y el Señor los entregó a mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos decían: son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán, al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: déjame cruzar, los hombres de Galaad les decían: ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces les decía: di pues la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podían pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán, y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté el Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Vemos un cambio en Jefté. Aquí no negoció. Antes él negociaba, aquí dejó de negociar. Él fue a guerra inmediatamente. Vemos a Gedeón, que fue humilde y trató de negociar con los de Efraín, y se humilló y trató de crear paz entre ellos, pero no, Jefté dijo: no, a ellos los vamos a aniquilar. Me amenazas a mí, te voy a matar a ti. Este es un gángster de verdad. Hasta fue astuto en cómo buscar los fugitivos. Él usó su problema de idioma para poder derrotarlos a ellos también. Vemos que él fue de un diplomático a un tirano. No hubo negociación. Esto era: vamos a quitarlo, vamos a matarlo. Ahora, lo de Efraín estuvo mal en no ir a la guerra.
podemos decir que eso hasta digno de muerte, pero Efraín tampoco peleó con Gedeón y Gedeón trató de negociar con ellos porque son sus hermanos. Y Manasés es el hermano de Efraín. Y en vez de buscar la paz, buscaron guerra. ¿Por qué? Yo creo que porque Jefté había ya llegado a un punto que no podía regresar. Su orgullo estaba en línea, ya lo obtuvo lo que él quería y él vio una amenaza y dijo, yo no voy a dejar a nadie que me quite lo que es mío. Antes dijo, el Señor los entregó y en este caso no lo dijo. Él no dijo que el Señor le entregó a Efraín en sus manos, no, él fue con venganza en su corazón y mató 42,000 de sus propios hermanos. Lo que vemos en todo esto es que hay una gran diferencia entre un tipo de religión que es hecha por nuestras inseguridades y deseo que Dios haga lo que necesitamos. Cuando tú entras en el cristianismo solamente para obtener algo, estás entrando de manera equivocada. Déjame repetirlo. Si tú entras al cristianismo buscando que Dios te dé algo, estás muy equivocado. No importa si tienes problemas en tu familia, problemas en tu casa, problemas con tus hijos, problemas en el trabajo, o aún si eres estudiante, quieres entrar para ver si Dios te bendice y te puede pasar los exámenes. Entrar en el cristianismo como negociador no te va a ir bien. Pero si tú entras con humildad, reconociendo que no mereces salvación, reconociendo que tú has pecado contra un Dios santo, y tú confías solamente en la obra de Jesucristo y su persona, y te arrepientes de tus pecados, entonces Dios salva. Entonces recibes todas las promesas en Cristo Jesús. No debemos entrar por recibir cosas, debemos entrar por nuestra necesidad de nuestra relación con Dios. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Tú y yo hemos quebrantado la ley. Tú y yo hemos fallado a Dios. Y la única manera de rectificar eso es a través de Jesucristo. Humillarnos en Él, creer en Él, en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en la obra salvadora de Jesucristo. Entonces Dios nos salva. Entonces Dios nos da los beneficios. Entonces Dios nos da toda recompensa en Cristo Jesús. Entonces todas las promesas de Cristo son sí. Tristemente, Jefté tuvo un momento, pero terminó mal. Que Dios nos cuida a nosotros de empezar bien y terminar mal. Pero podemos empezar mal y terminar bien si nos arrepentimos y confiamos en la persona y obra de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este día.